Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a hablar del síndrome de ansiedad por separación, también conocido como síndrome del hiperapego, un problema que afecta casi a la mitad de nuestros perros y que por lo tanto seguro que alguno conocéis que tiene este problema. En el vídeo os lo cuento. ¿Qué es la ansiedad por separación en perros? La ansiedad por separación en perros no es más que la sensación de estrés y de ansiedad, por lo tanto, que sufre todo perro ante nuestra ausencia. Y no es porque dependa de nosotros con una dependencia brutal, sino básicamente es todo un cuadro que se está relacionado con la incapacidad que va a manifestar el perro de gestionar la soledad. No es capaz de estar solo, de gestionarse él a sí mismo en ausencia nuestra. A diferencia, por ejemplo, de los gatos. En los gatos va a ser mucho más difícil que sea este problema. Y vamos a distinguir tres tipos o tres grandes, por decirlo de alguna manera, estadios, cada uno de los cuales va a estar causado por una diferente situación. El primero es el tipo 1 de síndrome de ansiedad o de la ansiedad por separación, que es el hiperapego, el hiperapego de tipo 1. Suele deberse a que nuestro perro ha sido destetado muy tempranamente. Yo siempre recomiendo que no cojáis ningún cachorro de menos de 3 meses. Es preciso que haga una vida hasta los 3 meses con su madre, con sus hermanos, que se socialice un poco con ellos, porque va a ser la mejor manera de que no presente este grado tan elevado de luego que va a tener de dependencia nuestra. El segundo grado o tipo 2 de ansiedad por separación se da cuando, por ejemplo, llegan las vacaciones y pues nos tiramos a lo mejor 3-4 semanas pasando las 24 horas del día con el perro. Claro, ¿qué pasa? Que luego hay que volver al trabajo, hay que volver a la situación laboral cotidiana y el perro no es capaz de gestionar el estar sin nosotros, no es capaz de gestionar esa soledad. Y el tercer gran tipo, o el grado 3 de ansiedad por separación, es debido o está causado o se da en aquellos perros que han tenido alguna experiencia negativa, algún traumatismo o les ha pasado algo raro en ausencia nuestra, con lo cual en su mente el perro va a ligar el encontrarse solo con el que le pueda volver a pasar aquello tan desagradable que le pasó. Un perro que sufre una quemadura, un perro que a lo mejor se quedó solo en casa y tocó un enchufe o un cable pelado y le dio un calambrazo. Son situaciones que tenemos que saber identificar, porque aquí sí que es mucho más fácil de tratar. ¿Y qué síntomas van a manifestar los perros que padecen una ansiedad por separación? Pues vamos a ver, para que os hagáis una idea, va a ser un perro que se va a estresar muchísimo cuando está solo. Y este estrés o esta sensación de no saber gestionar esa soledad, ese sentimiento de aislación, digamos, su entorno favorito, que es estar con nosotros, pues lo va a manifestar, por ejemplo, lo más común, ladrando continuamente. Los vecinos, oye, que el perro, oye, que te vas y el perro no para de ladrar. Otra reacción que suelen tener mucho es comportamientos básicamente destructivos. Pues perros que a lo mejor os muerden y os destrozan todos los almohadones del sofá y tú dices, bueno, ¿y por qué ha hecho esto? Otro síntoma es que notaréis muchas veces que el perro orina en diferentes puntos de la casa donde habitualmente no lo hacía. De hecho, a lo mejor era un perro que de hecho ya ni orinaba en casa, pues se pone a orinar en casa. Y muy curioso, en muchas ocasiones observamos que orina cerca de la puerta, es decir, en el último punto donde te ha visto que te ibas. Ahí el perro orina con más frecuencia. Y en los casos más graves, esto se ve también algunas veces, pero no es ni mucho menos lo más frecuente, el perro puede reaccionar también con vómitos y con diarreas. Y luego, por supuesto, y estos son los síntomas más aparentes, pero es muy común pues que deje de comer, que deje de jugar con sus juguetes, que se muestre apático, tristón, que no sabes lo que le pasa, que te pones nervioso, etc.
En definitiva, un perro bueno, que es una depresión, que está estresado y que tenemos que solucionar este problema. Uno de los mejores tratamientos, os lo digo de entrada, es ignorar al perro. Ignorar al perro. Él va a intentar llamaros vuestra atención, demostraros como diciendo, madre mía, lo mal que me encuentro, por favor, hazme caso, guau, 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 guau. Ni caso. Ignorarlo. Os va a costar, se os romperá el corazón por dentro, pero creedme, le estáis haciendo un favor. Un error muy frecuente es que cuando el perro barrunta, huele que te vas a ir de casa, se pone súper nervioso, empieza a ladrar y demás, salimos por la puerta, ladra más fuerte, damos la vuelta y volvemos, le decimos, ¿qué te pasa? Quédate tranquilo. Ni se os ocurra. Si os vais y no volváis. No deis media vuelta justo después de cerrar la puerta. Os recomiendo que aviséis a los vecinos, porque este tratamiento es de varios días, es un tratamiento largo y que los vecinos, si no tenéis una relación muy buena con ellos, van a acabar de vosotros y de vuestro perro hasta aquí. Es muy importante, como en la mayor parte de los problemas psicológicos del perro, que dediquéis mucho más tiempo a jugar con el perro, a que lo canséis, a que hagáis mucho ejercicio. De verdad, hacerlo correr, saltar, brincar, tirarle la pelota, pero hasta que se agote, que esté cansadísimo, porque cuanto más cansado esté, cuanto más lo agotéis, menos grave va a ser la reacción de ansiedad que va a tener ese perro. De hecho, junto con esta práctica, recomiendo que practiquéis el iros. Y dirás, ¿y esto qué tontería me está contando este hombre? Sí, iros 5 o 6 veces de casa. Iros 20 minutos o 10 minutos, me voy, hasta luego, va, y te vas. El perro súper histérico, al cabo de 20 minutos vuelves, o 10 minutos. Si eres fumador, te sales a la calle, fumas un cigarro y luego vuelves. Si no eres fumador, pues haces otra cosa, consultas el teléfono o lo que sea y luego vuelves. De manera que el perro diga, bueno, joder, si total no ha sido mucho, no me voy a poner tan loco. Y luego va a haber una vez que ya no serán ni 10, ni 15, ni 20 minutos. Serán las 4 horas que necesites irte. Pero el perro ya no va a tener tan grave esa reacción, ¿me entendéis? Luego, evidentemente, viene muy bien, pero muy bien, pues que dejéis, antes de iros, pues que dejéis a disposición del perro pues sus juguetes habituales, el clásico comedero, el dispensador de comida, podéis dejar una lamparita encendida, como los niños pequeños, igual. Pero claro, todo esto está muy bien, son mecanismos que funcionan, son terapias que cualquier etólogo especialista en comportamiento os va a recomendar, pero que, primero, requieren mucha insistencia por vuestra parte, y el problema es que en cuanto os lo saltáis, cuando estáis en esta fase de que estáis intentando que el perro pierda esta ansiedad por separación, os lo saltáis 2 o 3 días, ¿por qué? Porque os vais de casa, de vacaciones, os lo lleváis, etcétera, y todo lo ganado hasta ese momento se pierde. Entonces es cuando venís a clínica y decís, oiga, deme algo, es que no puede ser, porque es que los vecinos me van a echar de casa, es que la persona que me alquila el piso está del perro también hasta las narices, es que, ¿qué puedo hacer para tratar a este perro? Pues uno de los mejores tratamientos, lo que pasa es que también os digo que es un buen tratamiento, funciona muy bien en muchos perros, pero también os tengo que decir que en algunos casos no hace absolutamente nada, pero yo lo recomiendo porque veo que es más del 50% de los casos que funciona, es utilizar feromonas. Las feromonas son unas sustancias químicas naturales que todos producimos y que el perro detecta, que huele. Entonces hay empresas que sacan productos farmacológicos que los venden en difusores o se venden en spray directamente, que lo que hacen es relajar al perro. El perro lo huele y esas feromonas, digamos que mandan unas señales a su cerebro diciéndole tranquilo, que estás en un ambiente calmado. Y luego, quitado de este tema de las feromonas, hay el uso de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas
digamos que es para cuando la situación es insoportable. El perro se pone muy nervioso, el perro está sobreexcitado, el hiperapego es brutal. En esas situaciones, cuando el problema ya es grave, pues las benzodiazepinas se pueden utilizar. Tienen el hándicap de que producen habituación, es decir, que con el tiempo, cuando se empiezan a dar benzodiazepinas, se sabe cuándo uno empieza, pero no cuándo acaba. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tienes que ir dándolas poco a poco, tienes que ir subiendo un poquitín la dosis, y luego llega un momento en el que dejan de hacer mucho efecto y no puedes dejarlo de dar de golpe, sino que tienes que ir bajando la dosis también poquito a poco, porque si la quitas de golpe se produce lo que se llama un síndrome de abstinencia, que encima empeora mucho más las cosas. Pero bueno, se usan, y yo en casos extremos recomiendo el Prozac, la fluoxetina, y funciona bastante bien. Y junto con el Prozac, pues tenéis el alprazolam. Si vivís en Estados Unidos, es el famoso Xanax, que se gasta en humana. Si gasto Xanax para mí, ahora le tengo que dar al perro también. Vamos apañados. Entenderme, esto es, digamos, el último cartucho en la recámara. Nunca me veréis que de entrada os recomiende dar este producto, ¿vale? Previamente a esto hay que hacer toda la terapia de manejo. Y poco más, amigos, esto es lo que os tenía que contar. Seguramente os quedarán muchas dudas, me las escribís en los comentarios, y si no, ya sabéis, aquí os suscribís al canal, que nos hacéis un favor, y aquí os pongo más vídeos para que nos veáis y nos ayudéis a que el canal se difunda mejor por ahí. Muchas gracias y por favor, cuidaros mucho. Hasta luego.